Maestro dijo a sus apóstoles: vayan, proclamen que el reino de Dios está cerca, curen los enfermos, resuciten los muertos, limpien leprosos, saquen demonios. Lo que han recibido gratis, denlo gratis. No lleven en la faja oro, plata ni calderilla, ni tampoco alforja para el camino, ni túnica, ni sandalias, ni bastón. Bien merece el obrero su sustento. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versos 7 al 15. Lanzarse al apostolado del testimonio. Vivir en el mundo sin ser del mundo. Ese es el gran reto de las instrucciones del Maestro de Nazaret para anunciar el reino de Dios. Notas amables a la palabra de Dios, jueves 8 de julio, año 2021. Ese capítulo 10, Evangelio según San Mateo, nos permite seguir las instrucciones para anunciar el reino de Dios. Así que no se necesita inventar nada nuevo, ni novedoso, ni súper de la época para decir hay que hacer esto para anunciar el reino de Dios. Jesucristo ya dio las reglas del comportamiento de una persona que quiera colaborarle a Él en el anuncio, la propagación del reino de Dios en la evangelización. Basta leer ese capítulo 10 del Evangelio y darse cuenta de las instrucciones para anunciar el reino de Dios. Es algo así como lanzarse al apostolado de dar testimonio. Esa es una primera parte. Todo el apostolado tiene que tener un sello, una marca que se llama pobreza. El apostolado de darle testimonio a los demás. Desde la pobreza, desde la entrega, desde la dedicación. Dar testimonio significa que la persona que está en el campo de la evangelización es una persona que no está crucificada por el mundo de los bienes materiales, la ambición de las cosas de este mundo, el orgullo, la vanidad, la egolatría, el poder, el placer, el tener. Es decir, no anda en eso. Segundo, vivir en el mundo sin ser del mundo. ¿Cómo rodar en el mundo? ¿Cómo entender las personas que están en el mundo sin juzgar el mundo, sino evangelizar y sanar el mundo sin que el mundo consuma a la persona que lo está haciendo? Sin que el mundo le cambie la mentalidad a la persona, sino que al contrario, la persona se mete en el contexto del mundo como lo hizo Jesucristo, exactamente igual. Aparece Jesús de Nazaret en la escena con una cantidad de gente jerosolimitana, judía, con una cantidad de grupos, movimientos religiosos, con unos gobernantes, con un César, con un grupo de romanos. Hay cantidad de gente que está rodando en el momento en que Jesús comienza a centrar su testimonio en el mundo como enviado para salvar el mundo. Y no se dejó confundir del mundo, pero estuvo en el mundo y caminó con las personas, habló con ellos y les indicó el camino correcto. Eso es lo que significa un apostolado del testimonio y aprender a vivir en el mundo sin ser del mundo. El Papa Francisco, en una homilía en la Casa Santa Marta y en una jornada mundial de la juventud, eso fue en el año 2014, el Papa Francisco tenía toda la razón cuando decía: lo que Dios quiere de nosotros es que seamos una iglesia, es decir, bautizados, que evangelizamos a los demás, una iglesia que evangelice a los pobres, es decir, una iglesia que se entregue, desinteresada, muy suelta. Es la condición
para que el reino de Dios se difunda, decía el Papa Francisco, y colocaba las bienaventuranzas como el tema fundamental para seguir las instrucciones del reino de Dios. Será bienaventurado quien siga las instrucciones del reino de Dios. La bienaventuranza de los pobres orienta la relación con Dios. Bienaventurados los pobres en el espíritu. Bienaventurado será la persona que se lance a ser misionero, que se lance a buscar un mundo de iglesia allá en la sociedad, pero pobre de espíritu, desprendido, que sepa usar las cosas de este mundo, que no se deje llevar tan fácilmente, que no se le crezca el ego, que no cambie de mentalidad. Ese es el peligro. La persona se lanza, quiere, tiene muchos ideales, pero el mundo le cambia la mentalidad. Por eso estamos llamados como en esas instrucciones como a total desinterés, dice la Sagrada Escritura. El Papa emérito Benedicto XVI hablaba de qué es lo que no permite que nosotros circulemos en este mundo y hagamos las cosas mejor. Y colocaba dos ambientes. El Papa Benedicto en una locución en el año 2012 y decía el Santo Padre, el ambiente está muy secularizado allá en la sociedad. Y eso daña, y la fe cristiana, decía el Papa. Otra cosa es el hedonismo que predomina en la sociedad. Otra cosa es la crisis de valores que tiene la sociedad. Otra cosa es la crisis en la estructura de las familias que tenemos hoy en la sociedad. Entonces hay elementos que hay que superar para poder lograr una perfecta evangelización. Hay que lograr llegar con la palabra de Dios, no para condenar, sino para darle la mano a los demás. Y el que le dé la mano a los demás tendrá que ser una persona suelta, desinteresada, con ganas de hacer las cosas bien, de entregarse. Estamos llamados a entregarnos gratuitamente, a prestar una ayuda desinteresada, decía el Papa Francisco, una donación personal, no perdernos en los asuntos de este mundo y no caer en el peligro de no alumbrar y ser un verdadero apóstol en este mundo por estar distraído con las cosas de nosotros mismos. Oigan esa definición del Papa Francisco. El peligro de no alumbrar como un excelente discípulo de Jesús de Nazaret en el mundo, porque la persona está interesada más en sí misma, en su orgullo personal, o cambió la mentalidad, o piensa que ser apóstol es algo así de renombre. Ser apóstol necesita mucho dinero, destacarse en la sociedad, vivir en un lugar más elegante de la sociedad. No, de eso no se necesitan apóstoles de Cristo. Se necesitan personas que se lancen a un apostolado, como lo llama el Papa Francisco, un apostolado del mundo para vivir en el mundo sin ser del mundo. Y guíame por el camino eterno. Salud, bondad y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Cairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,